Bienvenidos a nuestro capítulo 7 en análisis económico. El tema aquí va a ser el bienestar económico y la eficiencia. En nuestra sociedad moderna, cuando pensamos en el bienestar, muchas veces lo hacemos asociando bienestar con el bienestar material. ¿Sí? Vale decir que aquí el consumidor en el supermercado que llena su carrito, pero sin olvidar que estos productos tienen que ser elaborados y alguien está trabajando también para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del bienestar económico, lo estamos haciendo mediante una aproximación que son los llamados excedentes. Y como tantas veces tenemos los dos lados del mercado, quienes compran, quienes ofrecen, producen, y cada uno puede, bajo ciertas circunstancias, tener un excedente más o menos grande. Entonces hablaremos del excedente del consumidor para los compradores, excedente del productor para quienes produzcan y ofrezcan. El área se llama muchas veces economía del bienestar. La definición está ante tus ojos como una asignación y distribución de recursos afecta el bienestar económico. Por favor, siempre guardemos presente que el bienestar tiene otras facetas que no son económicas también, y aquí en el tema de la economía nos estamos limitando a los aspectos económicos del bienestar. Veamos entonces el excedente del consumidor para empezar. Necesitamos un concepto adicional que se denomina disposición a pagar, es decir, ¿cuál es la cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar por una unidad de un determinado bien? Y luego podemos definir o medir el excedente del consumidor como la diferencia entre lo que estaba o estaría dispuesto a pagar por el bien y la cantidad que realmente tiene que pagar. Veamos eso en un ejemplo. Acá tenemos 4 consumidores ficticios, del C1 hasta el C4, y su disposición a pagar por un equipo de telefonía móvil, por ejemplo, expresado en dólares de Estados Unidos. Entonces, C1 estaría dispuesto a pagar $100, C2 solamente 80, C3 70 y C4 solamente $60. Luego, nos imaginamos el proceso de mercado como una subasta y vemos entonces cómo opera la subasta globalmente hablando y luego para cada individuo que participa en ella. Globalmente hablando, partimos fijando un precio inicial bajo. Estamos hablando del auccionador entonces. Luego se invita a ofrecer mejor precio. ¿Quién ofrece más? ¿Cierto? Luego la pregunta es, ¿alguien ofrece más? Hay dos posibilidades, o sí o no. En el caso que alguien ofrece más, el anunciador aumenta el precio y de nuevo invita a mejorar el precio. Y esto sigue hasta que la respuesta a alguien ofrece más se responde con un no y luego se vende al último precio. Ahí termina. Entonces, cuidado, eso es solamente uno de los procedimientos. Es una forma de la subasta. Hay otras, por razones técnicas diferentes, que excederían el marco del capítulo aquí. Nosotros lo vamos a hacer de tal manera que el precio de transacción es el último y por lo tanto más alto precio ofrecido. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista de los participantes en la subasta? Cada uno, hablándose en primera persona singular, y se va a definir mi disposición a pagar, DP, disposición a pagar. Luego, ya se acabó.
la subasta. Si la respuesta es no, comparar el precio que circula actualmente con mi disposición a pagar. Y bueno, si el precio actual ha sido el mío, lo que yo anuncié, voy a seguir esperando acá. ¿Sí? Es mi oferta, sí, entonces sigo comparando hasta que alguien más haya anunciado un precio más alto. Y luego la pregunta es, ¿este precio ofrecido ahora es inferior a mi límite, a mi disposición a pagar? Si no, se acabó. Alguien va a pagar más de lo que yo habría sido dispuesto a pagar. Si la respuesta es sí, puedo seguir participando, entonces voy a ofrecer yo un precio más alto. ¿Se acabó? Bueno, depende. Si no, sigo comparando, sigo esperando. Y aquí puedo circular entonces hasta, o sea, alguien ha excedido mi disposición a pagar y estoy fuera. O eventualmente se acabó. Y la pregunta es, ¿gané yo? Si no, no. Si sí, entonces ahora tengo que pagar el precio. El PP, precio pagado. Y, consecuentemente, mi utilidad, cuánto yo gozo de esto, es mi disposición por pagar menos el precio pagado. Y así vamos a definir el excedente mío del consumidor, ¿sí? Aplicando esto a nuestros 4 consumidores con su distinta disposición a pagar, vemos entonces diferentes rangos de precio. Acá, si el precio excede los $100, la demanda total, nada. Ninguno de nuestros 4 consumidores pagaría esto. Si el rango de precio es de 80 hasta 100, solamente el C1 compraría entonces demanda total 1. De 70 al 80 son entonces 2, el C1 es el 2. De 50 al 70 compran los 3 y por debajo de 50 todos compran. Por lo cual, podemos graficar acá la relación entre los precios y la demanda, ¿sí? Y eso es como una escalera en realidad, porque estamos viendo las demandas de muy pocos compradores, entonces no lo vemos como una línea recta, es más una escalera. Y ahora podemos ver cuáles son los excedentes. Si el precio es justo 80, significaría que para el consumidor 1, que estaba dispuesto a pagar 100, gana, entre comillas, un excedente de 20. Porque es la diferencia entre su disposición a pagar lo que tuvo que pagar efectivamente. Ahora si bajamos el precio un poco, también compra el C2. Entonces, ¿qué pasa? El consumidor 1 tiene un excedente de 30 ahora y el C2 de 10, entonces el excedente total de los consumidores, de los compradores, es $40. Bueno, y eso lo podemos extender. Si son muchos compradores, entonces tenemos aquí el área entre el precio que pagan y lo que habían estado dispuesto a pagar. Eso es el excedente consumidor, el triángulo ABC. Y el rectángulo entre la cantidad y el precio es el ingreso total de los productores. Eso no es excedente del consumidor, ¿sí? Ahora, claro, cuando baja el precio, significaría desde el punto de vista de los consumidores una ganancia doble, ¿sí? Porque como va bajando, quienes ya compraban, se les aumenta el excedente del consumidor, pero además pueden comprar otros consumidores que antes no estaban dispuestos a pagar el precio. Entonces ganamos 2 veces, una vez el rectángulo entre los precios por la cantidad antigua y luego la diferencia de precio por la diferencia de cantidad dividido por 2, ¿sí? El excedente adicional de nuevos consumidores, o en otras palabras el triángulo C y F.
Ahora, tenemos que contemplar también lo que pasa con el productor. Esto tiene que contemplar el costo. El costo es lo que el productor tiene que pagar para poder ofrecer, producir y distribuir el producto o el bien. Y ahora, si entre el precio cobrado y el costo hay una diferencia, eso es lo que vamos a llamar excedente del productor. Pongámonos en el caso entonces de 4 vendedores con nombres ficticios del V1 hasta el V4, con una estructura de costo de 900 hasta $500. Y entonces, si el precio excede los $900, todos pueden producir con ganancia y todos ofrecen oferta 4. Y ya vimos, si estamos de 800 a 900, el B1 se nos cae fuera en este caso, porque para él le costaría más de lo que puede ganar, entonces se sale. Y así se nos reduce progresivamente hasta que cuando el precio cae por debajo de 500, ninguno de nuestros 4 vendedores estaría en condiciones para ofrecer. Y la oferta sería nada. Y de nuevo eso lo podemos dibujar como una escalera, asociando los diferentes niveles de costo y precio con las cantidades de la oferta que resulta. Y bien, ahora, análogamente a lo que hicimos con los compradores, podemos ver cuál es el excedente del productor. A un precio de 600, uno de nuestros productores gana dinero, porque su costo 500 es inferior, entonces vende su unidad y tiene un excedente. A un precio más elevado progresivamente, entonces, se le aumenta el excedente a quienes ya estaban ofreciendo y además nos entran nuevos productores vendiendo, ganando también su propio excedente. Y se nos llena progresivamente un área que aquí lo vemos para una gran cantidad de vendedores, productores. Entonces podemos ya ver que desde el precio hacia abajo, donde estaba el rectángulo de los ingresos totales, si deducimos el costo de los diferentes productores, estos costos son diferentes porque están operando a niveles de eficiencia diferentes. Entonces tenemos la diferencia como el excedente. Y si aumenta el precio, naturalmente quienes ya estaban realizando excedente realizan más excedente y los nuevos productores que se pueden incorporar al mercado empiezan a agregar su triángulo C y F como un excedente del productor adicional. Y ahora podemos entonces unir demanda y oferta y hablar de la eficiencia del mercado, es decir, la forma de arreglar las cantidades y el precio, es decir, asignación de recursos que logra el mejor excedente total de todos los miembros de la sociedad, consumidores y productores. Esto lo vamos a construir junto aquí utilizando los siguientes símbolos. EDC es entonces excedente del consumidor, EDP excedente del productor. Y T no es ET de la película, sino que el excedente total. Recuerden que DP era la disposición a pagar, el precio pagado es PP. Entonces, si mantenemos el supuesto que el valor para el consumidor está fielmente expresado en su disposición a pagar, que subentiende que puede pagar si quiere, ¿sí? Es un supuesto, entonces, ahí valen las siguientes relaciones. Si el excedente del consumidor es la diferencia entre la disposición a pagar y el precio pagado, y si el excedente del productor es el precio pagado disminuido por los costos de producir o ofrecer, y si
el excedente total es la suma entre excedente del consumidor y excedente del productor. Entonces, podemos combinar las partes derechas de las ecuaciones 1 y 2. Y cuando lo hacemos, vemos que el precio pagado se agrega y se quita, por lo tanto nos queda como excedente total la diferencia entre la disposición a pagar y el costo. En nuestro típico esquema de demanda y oferta, se ve así. Si estamos en equilibrio de mercado, tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Eso significa que el triángulo ABC corresponde al excedente del consumidor. O si quieren, pueden hacer el rectángulo y dividirlo por 2. Y el excedente del productor es entonces el rectángulo BCD o, de nuevo, el triángulo BCD. O si no, el rectángulo dividido por 2. ¿Por qué sería eso entonces eficiente? ¿Acaso que es el mayor posible excedente total? Veamos qué puede pasar cuando cambia. En el punto C1, por ejemplo, vemos que el valor para los consumidores, su disposición a pagar, excede bastante el costo para los productores, la flecha azul. Hay otros puntos, como C2, donde justo lo inverso parece ser el caso. Ahora, el costo para los productores excede de lejos el valor para los consumidores. Entonces, si vemos que en toda la escala de cantidades inferiores a CI como cantidad de equilibrio, es verdad que el valor para los consumidores excede el costo para los productores. Y hacia la derecha es al revés, entonces ya vemos, o ustedes pueden ver, aquí va esta argumentación. En todo el espectro escala, la disposición a pagar excede los costos, y en la parte derecha los costos exceden la disposición a pagar, por lo cual, solamente en el punto de equilibrio, logramos la igualdad. Eso debería significar que si estamos fuera de este punto, podemos acercándonos a él. Perdóname, adelante un poco. Si estaríamos en C1, toda la diferencia hasta el C equilibrio es una posible ganancia en excedente total que no se está aprovechando. Pero también si vamos del CI hacia el C2, hacia afuera, estaríamos realizando un excedente negativo porque los costos exceden a la disposición a pagar, por lo cual empeoraremos nuestra situación de bienestar económico al ampliar la cantidad. Y si por alguna circunstancia estamos en C2, podemos reducir la pérdida de excedente al movernos hacia la escala, pero no más allá del punto CI. Con este argumento en la mano, tenemos que concluir entonces que cuando el mercado tiene un precio tal que se juntan las líneas de demanda y oferta, ahí justamente se realiza el mayor excedente total posible. Y esto es la razón por qué uno puede afirmar el principio 6, que normalmente los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y en el próximo capítulo vamos a empezar a utilizar este concepto para analizar situaciones. Resumiendo, la disposición a pagar entonces es la cantidad máxima que estamos dispuestos y que expresa nuestra valoración de un bien o de un producto. El costo es entonces lo que debe ser pagado para poder producir y distribuir el bien. El excedente era entonces el valor menos el precio pagado, asumiendo que el valor está fielmente representado en la disposición a pagar.
y el excedente del productor, entonces es el precio pagado menos los costos para crear y distribuirlo. Eficiencia es entonces un criterio que podemos usar para evaluar qué tanto nos cuesta una determinada asignación de recursos cuando es tal que estamos en equilibrio de mercado. Entonces los excedentes totales de este mercado están en su mejor situación. Entonces esto pertenece a la área de economía del bienestar económico, ¿sí? Cómo diferentes asignaciones de recursos afectan al bienestar económico, ¿sí? Y vimos que el mercado libre, eficiente entre vendedores y compradores, debería, por la famosa mano invisible, ser capaz de maximizar el excedente total.